Hola a todos, yo soy Salomonster y bienvenidos a un nuevo análisis para la liga de draft de Streamer Planet. En esta ocasión vamos a estar analizando al equipo de Johnny, nuestro siguiente oponente. Su equipo me parece son los Oregon Ducklets y es un equipo muy interesante. Para empezar, al igual que en la otra división, él tuvo el honor de escoger primero y se fue directo por Mega Aerodactyl. ¿Y qué tiene de especial Mega Aerodactyl? Su velocidad. 150 de velocidad le garantiza que salvo por algún Electrode no pueda haber algo más rápido. Ya igual y busteado tal vez sí, pero tiene ese 150 de velocidad, tiene un impresionante 135 de ataque, que son sus mejores armas. Defensivamente no está nada mal, 85 de defensa, 95 de defensa especial. Yo creo que es el pilar de su equipo. Yo creo que para nuestra pelea, si logro encargarme del Aerodactyl, me voy a quitar un peso enorme de encima. Pero eso no va a ser nada fácil porque tiene Rock Slide, tiene Earthquake, tiene Crunch que va a hacer mucho daño a los Pokémon tipo psíquicos. Puede poner Stealth Rocks, puede prevenir Stealth Rocks usando Taunt. Puede usar Wing Attack, puede usar Roost para recuperarse. Definitivamente a esta cosa no le faltan opciones. Y yo creo que este es uno de los Pokémon que vamos a ver garantizado. Tengo que tener a fuerza un plan y igual y está un plan de reserva para poder lidiar con el Aerodactyl. En segundo lugar vamos a tener a Nidoqueen. Nidoqueen es igual un Pokémon muy versátil. No sé ni siquiera qué naturaleza vaya a estar utilizando porque tiene muchas opciones. Nidoqueen tiene muy bien balanceados todos sus stats. Tiene un buen 90 de HP, 92 de ataque, 85 de defensa especial. No es tan rápida, tiene 76 de velocidad nada más, pero en cuanto a cobertura va a pegar duro con Earthquake, puede poner también Stealth Rocks, puede echar veneno, puede incluso usar Dragon Tail, Ice Punch, Ice Beam, Thunderbolt, Fire Punch. La cobertura de esta cosa es realmente muy variada. Tengo que tener algún Pokémon dedicado que pueda encargarse de Nidoqueen y definitivamente no descuidarme porque contra Team uno de mis principales problemas fue no encargarme del Nidoking. Entonces no puedo dejar que eso se repita aquí y tengo que estar listo porque definitivamente Nidoqueen va a estar en la pelea también. Para la tercera ronda tenemos a Snorlax y Snorlax es un Pokémon bastante amenazante también. Tiene 160 de HP, lo cual significa que no se va a ir fácilmente. 110 de ataque, su defensa no es estelar, tiene nada más 65 de defensa, es por ahí por donde me tengo que ir, porque de defensa especial tiene 110. Nada más 30 de velocidad significa que no puede realmente ser más rápido que prácticamente ningún Pokémon, pero de todos modos va a tener probablemente un Body Slam para atacar. No puede usar Rest, lo cual es una gran ventaja, está baneado en esta liga. Pero sí puede usar, aparte de cubrir con Earthquake, puede tener Facade por si lo quemo, puede tener Crunch, puede tener Ice Punch, puede echar Toxic, puede hacer varias cosas. El parálisis en el Body Slam yo creo que es de las cosas que más me preocupan, pero siempre y cuando no nos haga una mala pasada ahí el RNG, no creo que haya tanto problema. Tengo que cuidarme, por ejemplo, tal vez de un John. Tengo que cuidarme tal vez de algún ataque de fuego, de algún Surf, pero Snorlax yo creo, estos tres primeros Pokémon que eligió son los tres que yo sé que van a estar en la pelea, pase lo que pase. Tenemos después a Gyarados y aunque no es un Pokémon tan fuerte como su versión Mega que ya nos tocó ver en otra pelea, sigue siendo un Pokémon de cuidado. Tiene 125 de ataque, incluso en su estatus no Mega evolucionado, lo cual es impresionante. Tiene un 100 de defensa especial. La ventaja ahí es que aunque tenga muy buena defensa especial, un buen ataque aprovechando la debilidad por 4 a eléctrico sería suficiente. Pero no es un Pokémon que me pueda tomar a la ligera. Tiene 81 de velocidad, que lo pone en un buen rango. Y su principal fuente de poder va a ser Waterfall, que incluso me parece tiene la habilidad de flinchar. Y puede echar incluso Thunder Wave como soporte si es que así lo desea. Crunch nuevamente, que va a ser yo creo que un ataque que vamos a ver en varios de sus Pokémon. Puede cubrir con Earthquake, puede echar Dragon Tail incluso, tiene Substitute. Tiene acceso a algunos ataques también del lado especial, aunque su ataque especial nada más es de 60. Definitivamente un Scald por ahí o algo similar puede hacer bastante daño. Entonces Gyarados me parece que es una opción, pero no me parece, a diferencia de los otros tres, que sea un Pokémon que esté confirmado que vaya a traer a la pelea. Después tenemos a Alola Ninetales. Alola Ninetales personalmente es uno de mis Pokémon versión Alola favoritos. Tiene una muy buena velocidad con su 109.
Tiene también 100 de defensa especial, 81 de ataque especial, que lo va a hacer un atacante especial, por lo tanto sus defensas no son estelares, la otra defensa más bien 75 y 73 de HP. Pero yo creo que el principal problema con Alola Ninetales en este formato es que al no haber habilidades y no tener acceso a Hail, al granizo, no puede utilizar Aurora Veil, que es básicamente ambas pantallas al mismo tiempo. Esto limita un poco a Alola Ninetales, pero aún así puede hacer mucho daño si llega a hacer setup con Nasty Plot, por ejemplo. Va a hacer mucho daño con su Ice Beam, con su Dazzling Gleam. Tiene prioridad en Ice Shard, aunque no haga tanto daño, tener prioridad siempre es muy importante. Puede incluso usar Dark Pulse, de todos modos también puede poner pantallas. Algo que va a ser muy recurrente aquí en el equipo de Johnny es que va a haber muchos Pokémon que podría traer, pero que no sé aún si realmente vaya a traer. Va a ser cuestión de analizar ahí muy bien y estar preparado para lo que sea que traiga. Después vamos a tener a Alola Persian, y es un caso parecido a Ninetales. Tiene muy buena velocidad de 115, pero aquí la verdad es que los demás stats no son nada estelares. Están en 60 casi todos, con un 75 de ataque especial. Yo pienso que la única forma en la que veríamos a Persian sería si realmente le da miedo que utilice, por ejemplo, a mi Alakazam, que es una buena opción, a mi Gengar, que es una buena opción. Persian no tendría tantos problemas contra ellos como tal vez algunas otras opciones. Y es que Persian, por ejemplo, puede utilizar también Nasty Plot, tiene Fake Out para molestar, tiene Dark Pulse, tiene U-Turn que puede aprovechar muy bien con su velocidad. Tal vez por ahí algún Thunderbolt o Foul Play. Aprende también del lado físico, por ejemplo, Play Rough. Y otro ataque que hay que tomar en cuenta es también el Taunt. Taunt es una muy buena opción que tiene disponible en varios Pokémon de su equipo. E incluso Persian puede usar Hipnosis. No siempre es lo más confiable, pero definitivamente es una opción y es algo que hay que tomar en cuenta. Después vamos a tener a Electrode, y precisamente había comentado que uno de los pocos Pokémon que le empatan en velocidad a Aerodactyl es Electrode, con sus 150, y al tener a los dos en su equipo se asegura de que nadie en nuestra división va a tener algo tan rápido como él sin bustearse. Electrode, aparte de esto, tiene 80 de ataque especial y de defensa especial, y el tipo eléctrico siempre es muy útil en un formato donde hay muchos Pokémon de agua que son muy buenos. Entonces va a contar con su Thunderbolt, lo más seguro es que tenga Foul Play. Probablemente Electrode tiene la ventaja de que puede cargar ambas pantallas, entonces esto lo vuelve bastante útil en ese sentido. Y puede incluso también paralizar con Thunder Wave. Otras opciones, probablemente tenga también Taunt, que yo creo, como dije, va a ser algo recurrente en su equipo. Probablemente pueda cargar con Explosion en una de esas. Su velocidad le permite que si está abajo, vámonos, y suelta un buen golpe de camino. Electrode es una buena opción también, entonces también lo considero bastante probable que pueda estar en esta batalla. Continuando tenemos a Venomoth, y Venomoth normalmente no es un Pokémon, yo siento, en el que la gente se fije tanto, pero en esta meta definitivamente es algo a considerar. Tiene 90 de velocidad, que es bastante bueno, 90 de ataque especial, que complementa eso muy bien, 75 nada más de defensa especial, lo cual no lo hace excelente, pero es bastante útil, sobre todo considerando aquí su principal ataque. Si viene Venomoth, es 100% seguro que vaya a tener Quiver Dance, porque Quiver Dance es un movimiento muy bueno, boostea velocidad, boostea ataque especial, boostea defensa especial. Entonces yo veo a Venomoth con Quiver Dance, probablemente tenga Bug Buzz, probablemente tenga Psychic, probablemente podría tener también otra opción ahí, Sludge Bomb y Sleep Powder. Ese Sleep Powder, si no tengo cuidado y Venomoth está busteado, podría cazar a alguien de mi equipo con eso, lo cual le daría mucha ventaja. E incluso tiene por ahí la opción de hacer Roost. En caso de que ya esté más dañado, no es un Pokémon que aguante tanto, pero es un Pokémon que puede utilizar eso como una buena opción y que yo veo también bastante probable. En penúltimo lugar vamos a tener a Omastar. ¿Y qué es lo que tiene Omastar? En un caso parecido al de Venomoth, va a poder utilizar Shell Smash, que lo va a hacer muy peligroso. Tengo la increíble ventaja aquí de que su velocidad es nada más 55. Entonces yo creo varios de mis Pokémon, aún busteándose con Shell Smash, pueden detenerlo, aprovechar las defensas bajas y bajarlo, porque nada más cuenta con 70 de defensa especial. Pero si llega a utilizar Shell Smash, su ataque de 60 y más bien su ataque especial de 115 se va a volver una amenaza muy considerable, y aparte tiene 125 de defensa, entonces no cualquiera va a poder bajarlo incluso después de un Shell Smash. ¿Qué otro ataque podríamos esperar? Puede tener Surf, puede tener Hydro Pump, los dos van a pegar busteados además.
Ice Beam no va a estar busteado, pero puede hacer mucho daño. Puede irse por los flinches con Rock Slide, puede irse incluso también colocar Stealth Rock con Omastar, podría ser también una buena opción. Yo aquí lo que siento es que es igual de probable que venga Omastar a que venga Venomoth, pero se va a ir por alguno de los dos. Sería para mí una sorpresa que traiga a ambos, porque no creo que les sirva de tanto tener a dos Pokémon que van a depender de bustearse para realmente poder hacer mucho daño. Entonces espero yo, siempre cabe la posibilidad, él va a escoger, pero yo espero que venga nada más uno de los dos, y seguramente va a venir uno de los dos. Para cerrar tenemos a Exeggutor, y Exeggutor es un Pokémon, no puedo decir que sea de mis favoritos, pero entiendo por qué es muy utilizado, sobre todo considerando su poder en esta primera generación. Tiene 125 de ataque especial, lo cual significa que va a poder dar unos buenos golpes. Tiene 95 de ataque, 95 de HP, 85 de defensa y 75 de defensa especial, lo cual lo vuelve bastante atractivo en ese sentido. Tiene nada más 55 de velocidad, ese es su principal problema, pero definitivamente puede aguantar, puede mejorar su habilidad de sobrevivir con Leech Seed, puede mejorar su habilidad de sobrevivir con Mega Drain. Algún Pokémon que pueda agarrar desprevenido le puede dejar caer también un Sleep Powder. Y su principal fuerza de ataque fuera de eso va a ser Psychic, que siempre va a ser un muy buen ataque en esta generación. Podría incluso intentar Substitute, podría intentar Sludge Bomb, podría irse incluso también por poner alguna pantalla. Entonces, como les decía, Exeggutor no lo veo tan probable como a otros, pero aún así, si decide traer al Exeggutor no sería una mala idea. Entonces, como a manera de resumen, el equipo de Johnny es muy bueno, tiene varias armas que yo creo le van a servir muy bien, puede probar con distintas combinaciones, y yo tengo la tarea aquí de tratar de sacar un equipo, sacar una estrategia que pueda con lo que sea que decida traer, y el elemento clave yo creo en esta batalla va a ser su Mega Aerodactyl. Él necesita cuidar a Mega Aerodactyl y que esté bien para que pueda vencer, y yo necesito encargarme del Mega Aerodactyl para que tenga también una oportunidad de hacerlo. Yo espero una muy buena batalla. Johnny, te deseo mucha suerte. Y yo soy Salomonster, los estaré viendo para la batalla muy pronto. Nos vemos a la próxima.